Hola Futurers, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en La Futura Channel, nuestro canal transmedia de comunicación para la transformación social. Yo soy Aina Vidal. Yo Max Kanner. Y estamos aquí streameando y twitcheando para La Futura, este programa de mediodía de noticias y de actualidad que emitimos los lunes en castellano y los miércoles en catalán, y que hoy tendremos además al colectivo Al Descubierto con nosotras, expertos en la lucha contra la extrema derecha y que creemos por lo tanto que nos pueden aportar muchísimo a nuestro día a día. Además, recordad también que el martes, mañana martes a las 7, tenemos el programa Generación Sin Miedo con Cris Blanco, que es creadora del podcast Como si nadie escuchara, programa de Carla Galeote. Tampoco se pierdan el miércoles La Futura News, esta vez en catalán, con Ofelia Carbonell de Genda Merda. También el mismo miércoles también podrán ver La Hora Petarda a las 7, como cada dos miércoles, esta vez con una entrevista a Ladilla Rusa, que no os podéis perder. Y finalmente el jueves en la Academia Jedi vamos a hablar con el Data Strategist y el Spin Doctor Alex Olowski. Y si tenéis más dudas, pues podéis venir a nuestra página web, a lafuturachannel.net, donde encontraréis todos los contenidos y todas las entrevistas que vamos haciendo a lo largo de la semana. Finalmente nos queda también saludar a la gente del chat y a todos aquellos que nos estáis viendo. Bienvenidos a La Futura, vuestro canal para la transformación social. Y seguidnos en Twitch también, ya sabéis, @lafuturachannel, seguidnos por allí y seguimos en contacto. Pues venga, Aina, vamos allá. Pues empezamos con las noticias de actualidad, con nuestra compañera, con Carla Galeote, así que dentro vídeo. Juan Carlos I, como todo el mundo ya sabe, ha regresado a España, lleva unos días en Galicia navegando con el dinero de todo el mundo, nunca mejor dicho, en el que precisamente ha hecho un regreso muy alejado de lo que vendría a ser un regreso cauteloso e intentando pues pedir disculpas a la ciudadanía. No, todo lo contrario, ha hecho un regreso lo más excéntrico y lo más ruidoso posible para demostrar precisamente la impunidad que tiene este señor, que incluso regresa a un país en el que no se le ha podido juzgar por su impunidad y prescripción de los delitos, para precisamente pues hacérnoslo recordar a toda la ciudadanía la impunidad y los privilegios que tiene la monarquía. En uno de esos días un periodista le ha preguntado precisamente si pretendía dar explicaciones a la ciudadanía sobre lo sucedido, en lo que él ha respuesto con un tono jocoso y de superioridad que él no tenía que dar explicaciones de nada, demostrando una vez más que el regreso de Juan Carlos I no es más que un insulto hacia la democracia y una banalización hacia la democracia, y sobre todo un refuerzo de que la monarquía tiene unos privilegios que no tenemos los demás y que deberían de ser derruidos. Pues impunidad, desvergüenza, privilegios, humillación, yo creo que a la corona y al propio país que supuestamente representa. Y yo sí quería hacer un repasito de algunas de las causas de las que estamos hablando cuando nos referimos en este caso al emérito. Hablamos, por ejemplo, de casos como la pieza Carol, una pieza archivada por la inviolabilidad, en este caso del rey, que viene relacionada con el caso Tandem, es decir, corrupción, supuestos cobros básicamente de comisiones obviamente ilegales, de usos de testaferros para ocultar dinero en Suiza y también propiedades del monarca en Marruecos. Hablamos de la acusación, por ejemplo, de acoso de Corinna Larsen hacia el monarca, motivo por el cual hay una acusación abierta aún en el Reino Unido, motivo por el que él no puede viajar a ese país. Hubo una regularización extraordinaria de más de 700.000 euros por parte del monarca, de dinero que básicamente había ocultado a Hacienda, es decir, a todas nosotras. Una segunda regularización fiscal en 2021, y hablamos también en este caso, de casos abiertos sobre los supuestos cobros ilegales de comisiones relacionadas con el AVE a la Meca. Hablamos de la utilización fraudulenta, en este caso, de tarjetas oscuras, que sería interesante saber exactamente quién se las pagaba y de dónde salían esos recursos, y hablamos evidentemente de posible blanqueo de capitales. A todo ello pues parece ser que hay una parte de las instituciones que les parece suficiente contestarlo con la supuesta inviolabilidad del rey. Creo que lo que nos están demostrando es que efectivamente no somos todas iguales ante la ley, pero lo que es peor, es decir, yo que soy una republicana de pro, siempre he tenido mucha fe, en este caso, pues en el monarca bribón, para conseguir básicamente llegar a la Tercera República. Y viendo pues estos días, yo me reafirmo, creo que la humillación que ha proferido el emérito tanto a su país como a la
corona que supuestamente él representa, dan motivos suficientes para que podamos ir no solo hacia un referéndum, sino casi ya firmando la Tercera República. En efecto, Aina, yo creo que lo que estamos viendo estos días, lo que estamos presenciando estos días con el regreso del monarca al Estado español, como tú bien has dicho, pues con esa sensación de impunidad, ¿no? Él se sabe que no se le puede juzgar, él se sabe que no responde de sus actos. Creo que estamos de acuerdo que viola cualquier principio democrático, que al final pone sobre la mesa, ¿no? La caducidad de una institución como la monarquía, totalmente anacrónica, que no tiene cabida en un Estado moderno como el nuestro y una democracia avanzada. Esta sensación de falta de igualdad ante la ley, ¿no? De que estás más allá del Estado de Derecho, creo que es una visualización más flagrante de la caducidad, como decía antes, de esta institución, y poner sobre la mesa también cómo los poderes del Estado se ponen de acuerdo para cubrir a una figura que no hace más que dañar estas propias instituciones, que también parece un poco, ¿no? Quería poner también esto sobre la mesa, de cómo el propio rey juega en contra de todos aquellos que están intentando, ¿no? Preservar que no cambien las cosas, y como tú bien has dicho, cómo está empujando ¿no? el auge republicano, la propia figura del monarca, que tiene bastante gracia que esté sucediendo así. Bueno, yo creo que hay como dos debates, ¿no? Uno es la caducidad, por decirlo así, de una institución como la monarquía, completamente al margen de la democracia y de lo que sería normal en un país normal, pero es que hay otro elemento, que es la desfachatez, o sea, que te rías a la cara de la gente, que te pregunten, oiga, ¿usted va a dar explicaciones? Es razonable que te pregunten algo así cuando tienes una cola larguísima de casos de corrupción y acusaciones muy, muy graves sobre tu persona. Y la respuesta es, me río en la cara de la periodista, hago así como si fuera la reina. Bueno, esto es alucinante, es decir, tienes que sentirte realmente muy impune, muy por encima de cualquier cosa, como para permitirte un desahogo de estas características. Es que además es él que le dice al chofer que pare al coche, no está forzado a responder, no le han hecho la encerrona. O sea, yo veo a su hijo en ese momento dándose golpes contra la mesa, en plan, que te he dicho que no te muevas, papá, o sea, no hables con la prensa. O sea, ese momento el rey Felipe estaba saltando por el balcón, directo, o sea, from Lost to the River. Exacto. Pero claro, o sea, pero es que te dice mucho del personaje. O sea, este señor efectivamente se le dice a su chofer, para un momento, que quiero hablar con la plebe, un segundo. Exacto. Baja la ventanilla, ¿sabes? Dime, muchacha, ¿qué quieres tú? Oiga, que va a dar explicaciones. ¿Qué explicaciones tengo que dar? Oiga, pues nada, siga usted con su caza de lo que sea que cace usted. Es que además quería bajar la ventanilla para eso. Claro. Porque en plan, o sea, ahora vais a ver hasta qué punto me da igual, me la suda todo lo que está pasando aquí. Claro, o sea, es impresionante, o sea, yo me río realmente por no llorar, pero es alucinante. Y a mí me sorprende mucho el papel que están jugando los otros partidos. Es decir, yo creo que podemos afirmar que los dos partidos más monárquicos hasta la absurdidad son Vox y el Partido Socialista. O sea, ¿cómo es posible que el Partido Socialista permita que sigan sin abrirse comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados en la que el monarca efectivamente venga a explicarnos qué ha pasado, qué ha hecho, si ha cobrado o no ha cobrado? Es decir, al margen de la inviolabilidad, podemos tener el debate jurídico sobre si se le puede sentar o no en un tribunal. Yo creo que sí, y hay muchos juristas que opinan lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto podemos debatirlo. Lo que me parece de A a B, C es que este señor tendría que dar explicaciones. ¿Qué menos? O sea, has sido el monarca, has tenido la oportunidad efectivamente de hacer negocios, pero también de representar a tu país. Si se tienen dudas legítimas sobre ello, ostras. Y además, o sea, aparte de esto, ahora que hablábamos de esto, ¿no? A mí me parece importante como dejar bien claro que si no se le juzga en España es porque el delito está prescrito. Sí. O sea, no se niega que cometiera el delito o no lo cometieras, no. Si se ha cometido está prescrito y B, que era inviolable, es decir, que como lo cometió siendo rey, que es como, o teóricamente lo cometió siendo rey, que es aún más grave, ¿no? Sí. Que en plan, bueno, si eres comisionista después de ser rey, bueno, es éticamente reprobable, pero al menos no eres rey teóricamente, pero bueno, tendría como un hilo de pase, si es que lo tiene. Sí. Pero es que además, siendo rey, o sea, siendo ya una institución, ¿no? Con un sueldo, una responsabilidad, etc., velando por tus propios intereses económicos, y además, o sea,
el hecho de la figura propia de la inviolabilidad, ¿no? De que tengas un Estado democrático que diga, no, esta persona que forma parte del Estado, que además es el jefe del Estado, que además nos representa a todos y representa todos los valores del Estado, que sepáis que todo lo que él hace, bueno, no es responsable de nada, ¿no? Como, gratis. O sea, bueno, es gratis, sí. Es increíble. Mira, hay una viñeta muy buena que vamos a compartir ahora, que le dice, bueno, la justicia es igual para todos, también para los Borbones. Dice, bueno, ya hemos hablado de los reyes somos inviolables. Y sale Juan Carlos, ¡vamos, jodéis por gilipollas! Que es un poco lo que hizo pues desde el coche. Lo curioso es que es lo rápido que esta viñeta envejeció y la superó por triplicado el propio monarca, bajando esa ventanilla y cagándose encima de todo, de la corona, del país, en fin. Sí, es triste que de momento la única causa que tiene abierto, la única posibilidad que tiene de ser juzgado es en el Reino Unido. Sí. O sea, bueno, no se ha librado del todo, pero es muy triste que en el Estado español no se le vaya a juzgar. Bueno, una vez más, ¿no? Igual que pasó con los crímenes del franquismo, que tuvimos que ir a Argentina para que pudieran ser juzgados, pues con el rey está pasando exactamente igual. Yo creo que es una buena pista de que si queremos ser un país moderno, democrático y avanzar hacia unas normas que efectivamente sean para todas, como pueda tener pues el hecho de que cometas un delito y que efectivamente seas castigado por ello, pues en fin... pues nada, que viva la República. Que viva la República, siempre. Vamos al segundo vídeo. Ada Colau anunció la semana pasada que se volvería a presentar a las elecciones del Ayuntamiento de Barcelona, siendo ya su tercer mandato y precisamente, como ella misma ha dicho, para culminar su tercer mandato. Hace falta recordar que de momento las encuestas le dan la victoria a Barcelona en Comú, que es el partido de Ada Colau, como por ejemplo el barómetro semestral de Barcelona. Asimismo, que se vuelva a presentar en un tercer mandato hace referencia a dos cosas básicamente. La primera, la petición de su propia militancia de pedirle que por favor renueve esta candidatura para que precisamente pueda culminar su proyecto. Y la segunda, lo que ya vengo avanzando, la culminación del proyecto que Ada Colau y Barcelona Comú llevan dos candidaturas intentando blindar a Barcelona, que es básicamente hacer de Barcelona una ciudad sostenible, una ciudad que vele por la transición ecológica, por una justicia social, para hacer frente a los fondos buitres y a los fondos de especulación, y sobre todo que culmine con una ciudad que ponga en el centro el municipalismo, el feminismo y sobre todo pues esa transición hacia políticas más justas para la clase trabajadora y para la clase que precisamente levanta Barcelona. Bueno, pues hace días tuvimos la noticia, ¿no?, de que Ada Colau finalmente recibía el aval de Barcelona en Comú para volverse a presentar a un tercer mandato, tal y como marca el Código Ético, y además, no solamente eso, sino que ella también aceptó el reto de volverse a presentar para tener la alcaldía de la ciudad 4 años más. Creo que para cualquier sensibilidad progresista y transformadora es innegable que el proyecto político de Barcelona en Comú, encabezado por Ada Colau, ha sido probablemente la mayor transformación que ha tenido la ciudad desde los Juegos Olímpicos, que han sido unos 8 años de mandato donde ha pasado de todo. Recordemos que ha habido el procés, ha habido una pandemia, hubo un atentado... O sea, creo que no ha podido pasar más cosas en estos 8 años y aún así se han tirado adelante muchas políticas transformadoras. Creo que se han llevado a cabo cambios de calado en la ciudad, cambios que van a perdurar más allá de la era de Barcelona en Comú y de Ada Colau, dure lo que dure. Y que solamente este hecho, ¿no?, y el impulso transformador que tiene este proyecto creo que pues legitima, ¿no?, a Ada Colau y a Barcelona en Comú para volver a optar a un tercer mandato y a liderar el ayuntamiento 4 años más. Bueno, yo creo que no se esconde nadie, es que es muy evidente, en esta mesa estamos muy contentas. O sea, aquí somos fanses y no solo desde una posición de corazón, por decirlo así, sino que tiene que ver con un elemento político. Yo creo que Barcelona básicamente ha conseguido situarse en el mapa internacional, ha conseguido situar un paradigma completamente distinto al respecto de la ecología, de la lucha contra el cambio climático. Todos esos discursos del bla 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 de los políticos se han concretado en algo y somos una referencia internacional. Nos hemos convertido en una ciudad que es pionera en políticas que tienen que ver con lo social, con lo público, con lo ciudadano, con el combate contra el cambio climático, y creo que esto se merece sin duda un hurra y un 4 años más, sino 20, pero al menos 4 por favor. O sea, creo que Barcelona necesita 4 años más para terminar de repuntar este modelo de ciudad que hemos empezado, y yo estoy muy contenta particularmente de que Ada haya tenido pues este punto de generosidad. No es fácil estar en primera línea, tiene un desgaste muy fuerte
Y yo creo que hay que agradecérselo, en este caso, a la alcaldesa y a todo el equipo que seguro que la acompañará para que puedan seguir haciendo buenas políticas. Y tanto. Como bien decías, yo creo que la clave un poco, la idea es el modelo de ciudad, ¿no? Que creo que se ha hecho evidente que Barcelona en Comú, que es un partido municipalista pensado para la ciudad de Barcelona, con un proyecto para Barcelona, ¿no? A diferencia de otros partidos que pueden tener otras agendas en otros niveles, creo que ha demostrado que tenía una idea de ciudad, un proyecto transformador, un proyecto innovador, un proyecto de ciudad moderna del siglo XXI, de ciudad verde, un proyecto que además ha priorizado a las personas, a los vecinos, frente a otros tipos de poderes, ¿no? Que quizás siempre habían tenido, digamos, una posición de prevalencia a la hora de decidir las políticas de la ciudad. Y creo que se han movido placas tectónicas, ¿no? Y creo que es evidente que cualquier persona ha podido seguir, ¿no? Las presiones a las que ha sometido el gobierno de Barcelona en Comú y Ada Colau por parte de lobbies, por parte de grandes poderes fácticos y mediáticos, en esta lucha por la hegemonía de la ciudad, que creo que Barcelona en Comú y Ada Colau han puesto en jaque. Y bueno, y creo que el resto de partidos va un poco a remolque, ¿no? del modelo de ciudad que tiene Barcelona en Comú, y eso también muestra, creo yo, la vigencia que tiene este proyecto, ¿no? Para seguir aspirando a gobernar la ciudad 4 años más. Claro, no siempre es así, pero a veces ayuda a entender la figura política de alguien mirando cuál es su oposición, ¿no? Y la oposición de Ada Colau y de Barcelona en Comú, pues son los lobbies, son las grandes empresas y son básicamente las patronales. No todas, no, pero son aquellas básicamente que quieren seguir haciendo negocio con nuestras vidas, con nuestras calles y con los recursos que tendrían que ser de la ciudadanía. Yo creo que es un elemento a celebrar que efectivamente Ada se vuelva a presentar y que podamos batallar para poder volver a tener la alcaldía de Barcelona. Y yo creo que una cosa importante, y si te parece podemos pasar de hecho a reaccionando, es la capacidad que ha tenido Ada también de establecer vínculos con otras formaciones, con otras figuras emergentes, como lo es por ejemplo Yolanda Díaz y su proyecto de Sumar, ¿no? Así que si os parece pasamos a reaccionando y vamos a ver un vídeo. Venga. Voy a confesarles que esta mañana muy temprano he hablado con Ada Colau y aprovecho esta pregunta para desearle la mejor de sus suertes, y va a contar conmigo si ella quiere para acompañarla en su campaña, sobre todo porque creo que es una de las alcaldías de referencia, como siempre digo, no en España, sino en el mundo. Cada viaje internacional que hago me hablan de las políticas que despliega la señora Colau y por tanto sumemos también con Ada Colau. Es que es bonito, o sea, cuando se va fuera le hablan de las políticas de Ada Colau y eso es lo que yo creo que aquí nos está llegando poco, es decir, Barcelona se ha vuelto a poner en el mapa internacional de referencia de políticas públicas. Ada es una figura ampliamente conocida y Barcelona se ha convertido en el pol de atracción de toda la izquierda a nivel mundial, y eso se dice rápido, pero se construye de una forma lenta y creo que tiene mucho mérito. Sí, además, si me permites retroceder un momento, porque hay una cosa que quería decir, vinculado a la idea esta de Barcelona en Comú, el proyecto de Ada Colau, y lo que significa también Ada Colau, un poco lo que venía diciendo ahora Yolanda, es que, no sé si te acuerdas que en los años anteriores al gobierno de Ada Colau y Barcelona en Comú, había cantidad de denuncias de vecinos, ¿no? De asociaciones de vecinos, de la FAP, en contra del ayuntamiento, ¿no? O sea, vecinos y ciudadanía descontenta con las instituciones y con los gobiernos municipales que denunciaban al ayuntamiento. ¿Y quién denuncia hoy al ayuntamiento? O sea, hoy ya no son los vecinos los que denuncian al ayuntamiento, ya no es la ciudadanía que denuncia al ayuntamiento, hoy el ayuntamiento está denunciado por los lobbies. Totalmente. O sea, este cambio de paradigma, o sea, quién está enfrentándose al ayuntamiento muestra para quién está gobernando este ayuntamiento y qué significa Ada Colau. Totalmente de acuerdo. Vamos con el segundo vídeo sobre esto. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mencionado en muchas ocasiones que quiere sumar todas las propuestas posibles en su nuevo proyecto para facilitar la adhesión de todo lo que está a la izquierda del PSOE. Y parece que veladamente nos está revelando su nuevo nombre. El País ha desvelado que un equipo cercano a Díaz registró hace unas semanas el proyecto en dependencias del Ministerio del Interior, a través de una asociación que será el instrumento para la organización de la fase de consulta de la sociedad civil. Ha creado una plataforma que se va a llamar Sumar, con la que va a comenzar un proceso de escucha activa, como ella dice, de la sociedad civil. Díaz ha dejado claro que no quiere tutelas ni condiciones de los distintos partidos del espacio confederal, entre los que están Podemos, Izquierda Unida o En Comú Podem, a la hora de configurar su proyecto político.
Pero eso sí, Sumar no constituye ni una plataforma de Díaz ni tampoco un partido político con vistas a las elecciones generales, ya que es una decisión que aún no está tomada y que se decidirá en su caso de forma colectiva. Sumar arrancará después de las elecciones andaluzas del 19 de junio, después de ser retrasado por el inicio de la guerra en Ucrania. Bueno, pues otra gran noticia acompañada de la noticia de la candidatura de Ada Colau, y es que Yolanda Díaz finalmente se lanza, ¿no?, a hacer este proceso que ella llama de escucha activa, que me parece muy acertado, para poder acercarse a la ciudadanía, a los espacios políticos progresistas, transformadores. A mí no me gusta llamarlo a la izquierda del PSOE, prefiero que también pueda ser un espacio donde tenga cabida todo el mundo que crea que tiene cabida, que no se vea solamente circunscrito a un marco que tampoco se entiende muy bien lo que significa. Y bueno, este proceso que lanza, ¿no?, Yolanda Díaz, que en principio tiene un horizonte un poco incierto porque se irá construyendo en función, ¿no?, de aquellos inputs que la ciudadanía y los lugares donde vaya circulando pues se vaya alimentando. Bueno, pues parece un poco, yo creo que superar este marco en el que actualmente nos encontramos, ¿no?, de unos partidos que ya están institucionalizados, que ya tienen sus propias inercias, sus propias dinámicas, ¿no?, cuyas marcas pues pueden tener un cierto desgaste también, y se busca algo nuevo, algo diferente, una propuesta también adaptada, creo, al contexto actual, que no es el mismo de hace 5 años, ni es el mismo de hace 10, y creo que al final es necesario, ¿no?, que los espacios políticos transformadores tengan siempre esa capacidad de crear una oleada que pueda desbordar, que pueda generar esperanza, ¿no?, y todo lo que sea trabajar para ello creo que es, porque es muy interesante y muy necesario, ¿no? La verdad es que nosotros necesitamos esperanza delante del odio, delante de la desazón. Necesitamos creer que un mundo más allá de lo que hay ahora, una alternativa, es posible, y creo que proyectos o figuras como Yolanda Díaz pueden apuntar a esos nuevos horizontes, ¿no? Claro, porque además tiene una credibilidad en este sentido que yo creo que poca gente tiene en este país. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decías de no autolimitarnos como que la izquierda del PSOE. No, nosotros somos la izquierda. Y creo que precisamente Yolanda Díaz representa eso exactamente. Y representa, yo creo que dos cosas muy sencillas, que es un basta ya del ruido, de la confrontación absurda, del partidismo sin ningún sentido, y al turrón, es decir, básicamente es pan y rosas, al fin y al cabo, lo que está reclamando Yolanda Díaz, y yo me siento muy interpelada con este grito, ¿no? Que es, vamos a trabajar, tenemos muchísimo trabajo por delante para construir un país más moderno, más democrático, más inclusivo, con más capacidad de innovación, más rico en términos humanos, en términos empresariales. Creo que esto es lo que tenemos delante. Creo que hemos demostrado, además, en un momento muy, muy difícil, como era una pandemia, que se podía hacer distinto y que habían fórmulas para que la gente se pudiera mantener y que las empresas no decayeran y que no nos fuéramos al carajo, básicamente. Y yo tengo ganas de que estos próximos 10 años, que van a ser pues la construcción, para bien o para mal, al fin y al cabo, de la nueva España, pues estén encabezados por una mujer fuerte, trabajadora y capaz como es Yolanda Díaz. A mí me parece una noticia, excepcional. Claro, estamos in love. Total. Además, primero que Yolanda Díaz también, su figura es actualmente una figura muy valorada, ¿no? Pero sí, yo creo que ella es una figura muy valorada porque también va más allá de otras figuras de los espacios de la izquierda, que se han acabado significando mucho en el democracia o fascismo, ¿no? Sí. Y creo que ella va más allá de eso, ¿no? Y creo que también se la valora por ir más allá de eso, por demostrar ambición en la gestión a nivel social, a nivel económico. Y por eso creo que ella acertadamente huye del personalismo, ¿no? Y a pesar de la inevitabilidad de la atractividad de su figura, que es una figura atractiva, que reúne, que suma, ¿no? Por eso creo que ella también se proyecta un poco y abre ese proceso. Pero creo que es muy importante que el proyecto que se pueda configurar alrededor de Yolanda Díaz vaya más allá de un proyecto personalista, sea un proyecto político sólido, compacto, donde quepa mucha gente y muestre precisamente, o sea, se valga, digamos, de la capacidad de gestión, del aval transformador de Yolanda Díaz, para tener una propuesta política sólida, como tú decías, para una década.
Sí, yo recuerdo uno de los momentos más bonitos, en este caso con Ada, la alcaldía. Lo recuerdo con una entrevista que hicieron de forma conjunta Ada con Manuela Carmena, en el que las dos alcaldesas de Barcelona y de Madrid pues, se encontraban en una entrevista y se autorreconocían, rebajando completamente las tensiones absurdas que existen entre las dos ciudades, de una competencia que no tiene ningún sentido y que a nivel humano no se corresponde con la realidad, y dándose la mano en términos políticos. Y esto es lo que me gustaría ver a nivel nacional. Me gustaría ver políticas en plural capaces de darse la mano, capaces de tejer pues propuestas territoriales que respondan a las necesidades de la gente, que rebajen estas tensiones absurdas que están algunos levantando y que nos permitan tejer un futuro pues un poquito más digno del que tenemos ahora y más tranquilo también, que es que queremos ser felices, no solo queremos sobrevivir en la vida, queremos estar un poco más tranquilos y más felices. Y yo creo que ellas tienen una responsabilidad también en el ánimo y en el tono que tiene el país, y yo en eso me siento muy a gusto con el tono y con la actitud tanto de Yolanda como de otras personas y otras mujeres que le rodean, ¿no? como la propia Ada Colau. Sí, porque además hay que llegar a mucha gente, hay que ser más. Claro. Entonces, hay un reto muy grande en movilizar a la gente, en interpelar a personas que no se están sintiendo interpeladas. Claro. Todas esas bolsas de abstencionismo, de falta de movilización, ¿no? Eso que están mostrando las encuestas, que parece que ahora tanto la extrema derecha como la derecha conservadora, ¿no? Están en un momento álgido, que parece que, ¿no? que pueden optar al gobierno. Es importante tener una alternativa que llegue a la ciudadanía, que movilice, que ilusione, que genere un horizonte de posibilidad, de cambio, de que las cosas se puedan hacer diferente, de no resignación. Y creo que las formas de hacer, ¿no? de Yolanda, de Ada y de las otras políticas, de esos nuevos liderazgos que están emergiendo, son importantísimas. Tienen que visibilizarse más, ¿no? Tienen que romper con muchas de las dinámicas de la política institucional de hoy en día. Totalmente. Yo creo que tenemos un vídeo que encaja en este caso a cuál puede ser una respuesta a determinadas derechas con las que nos enfrentamos, ¿no? Y queríamos recuperarlo porque ha sido muy viral y queremos en este caso pues, volver a ver este vídeo que nos parece fantástico. No os habéis reunido con Vox o ni siquiera los habéis convocados, no sabéis cuál es su postura. Bueno, yo en este caso voy a hablar por Elite Taxi respecto a Vox. Nosotros no nos sentamos con fascistas, ¿vale? Y ya está, esto es lo que hay. Y punto. Clarísimo, ¿no? No hay más. O sea, no nos sentamos con taxistas y con fascistas y ya está. Y es que es de sentido común, al fin y al cabo. Yo creo que tenemos que salir de... Pues además con toda la tranquilidad, precisamente. O sea, se trata de menos golpecitos aquí al pecho, menos soflamas, menos dar por hecho determinadas cosas y tener más claro hacia dónde vamos. Yo creo que el mundo del taxi está pasando por una situación grave en la que hay una serie de partidos, básicamente, que lo que pretenden es aniquilar el sector del taxi, que es un sector público, que es un sector que tiene que ver con la movilidad, especialmente en las ciudades. Y ante la petición, en este caso de algunos grupos, de que efectivamente se abra completamente el bosque y que permitan, en este caso, pues la destrucción de un sector, pues hay una serie de trabajadores que dicen no solo por sus trabajos, sino por el hecho de que siga existiendo un mercado público regulado de precios que nos permitan básicamente saber qué vamos a pagar cuando nos metemos en un taxi para ir de X a B, que es lo que está en cuestión también cuando hablamos de la uberización de la economía, ¿no? Yo creo que en este caso lo hacen bien el Elite Taxi al confrontar con este modelo. Vox, pese a darse muchos golpes al pechito y pese a decir muchas cosas, es un partido que defiende la liberalización del sector, que defiende la destrucción del sector público, que defiende por lo tanto la destrucción de miles de puestos de trabajo, que defiende al fin y al cabo que las personas terminemos pagando precios inciertos y acomodables en función de la demanda y del momento a la ciudadanía. Es decir, es una apuesta que nos sale carísima y alguien les tiene que decir que efectivamente por allí no pasamos y que ni siquiera nos sentamos, porque hay cosas que no se discuten. Efectivamente, además, el caso concreto de la lucha del sector del taxi contra las VTC en Barcelona, creo que ejemplificó muy bien qué
partidos, ¿no? Están por los derechos de la clase trabajadora y por los derechos y quién defiende los servicios públicos, y que otros partidos estaban por acabar con un sector público que ejerce un servicio público y quien daba paso a rienda suelta a los grandes poderes económicos para que precarizaran un sector que es esencial, ¿no? Como tú bien decías, para la movilidad de la ciudad. Yo creo que fue un ejemplo paradigmático de dónde está cada uno. Eso quedó muy patente en lo que ocurrió en Barcelona hace 3 o 4 años con las movilizaciones del sector del taxi en defensa, ¿no?, de sus derechos, y creo que ellos tienen muy claro, ¿no?, de que a la hora de la verdad ni Vox ni los partidos de ultraderecha van a estar jamás con ellos. Efectivamente. Y yo creo que es una batalla muy importante. Es decir, al fin y al cabo se concreta en la cuestión del taxi, pero tiene que ver con una forma de organizar la sociedad y con qué estamos dispuestos a aceptar. Tiene que ver básicamente con qué tipos de trabajos queremos. Hay quien lo vende como un elemento casi de libertad, de oportunidad, de cada cual que se monte su vida, que haga lo que considere, y a partir de aquí pues esto ayuda mucho a la gente. No son argumentos tan distintos de cuando hace 20 años nos decían que, oye, que Nike muy bien, porque las pelotas que hacían los niños en la India, pues oye, eso les aportaba muchísimo a sus familias. Pues es el mismo argumento miserable, digámoslo, exactamente igual. Que es, no, vamos a abrir el gran mercado para que todos podamos pues ser más libres. No sé, más libre no. Yo soy más libre cuando tengo que pagar menos, porque así tengo más para poder invertir en lo que yo considere. Si tengo que pagar una noche de fin de año, por ejemplo, 120 euros por un trayecto de taxi, pues de entrada soy menos libre a tomarme menos cubatas. Esto me parece que son números sencillitos. Es eso lo que nos estamos jugando. No solo tomarnos menos cubatas, sino básicamente cómo organizamos nuestra sociedad, si existen o no los derechos laborales, si existen o no ciertos límites y qué tipo, en este caso, pues de relaciones laborales queremos que nos rijan. Y ante eso yo creo que las VTCs tienen poco que aportar en este sentido. No, totalmente de acuerdo. Además, vinculado con este tema, vamos a pasar a la entrevista, que hoy vamos a entrevistar a un colectivo que se dedica precisamente, ¿no?, a analizar el fenómeno de la extrema derecha. Así que, bueno, si quieres, Aina, vamos a darles paso. Vamos con Adrián Yuste y con Juan Francisco Albert, que son miembros, en este caso, del Descubierto, que es un colectivo dedicado a publicar artículos, análisis y crítica también de opinión en referencia pues, a movimientos políticos, sociales, especialmente de la extrema derecha. Buscan y reflejan con investigaciones contrastadas pues, a sucesos que tienen que ver pues, con la base de las ciencias políticas y de la ciencia social. Tienen además, yo creo que una vertiente de divulgación muy grande y una capacidad, en este caso, pues de comunicación también muy notable. Empezamos pues presentando a Juan Francisco Albert, que es director de Al Descubierto. Él es estudiante de Ciencias Políticas y también hizo un máster, en este caso, pues de Política Mediática. Tiene un especial interés y un conocimiento muy grande en torno a los fenómenos de la extrema derecha. Y además también tenemos con nosotros a Adrián Juste, que es coordinador de redacción de contenidos de Al Descubierto y es un psicólogo especializado en neuropsicología infantil y recursos humanos, y además también es educador social y activista que participa en varios movimientos sociales. Estamos muy contentos de tener aquí Al Descubierto, que pretende ser un referente, ¿no?, para todo el análisis y la divulgación para luchar contra este fenómeno de la extrema derecha. Y así que bueno, vamos a empezar la entrevista. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí. Nosotros os queríamos preguntar, es decir, tenéis una web súper completa, un programa de Twitch, tenéis Spanish Revolution, TikTok, tenéis una batería, en este caso, de contenido y de contenidos bestial. ¿Qué os ha llevado a hacer este esfuerzo comunicativo? ¿Cómo fue esto? Es decir, estabais un día y dijisteis, hay que hacer esto, hay que moverse para acá. ¿Cómo funcionó esta toma de decisión? Pues nada, la verdad es que a mí el tema de la investigación sobre la extrema derecha siempre me ha apasionado. La verdad es que es un tema que, bueno, ha sido recurrente, ¿no? Todos tenemos nuestras obsesiones, pues el mío desde 2012, 2013 ha sido un poco este. Entonces, empecé a seguirlo. Adrián es un poco, bueno, es mi amigo, es una persona con la que hago proyectos, también una persona que sabe muchísimo de política, ¿no?, y con la que comentamos mucho todos estos temas, claro, y ambos nos dirigimos un poco hacia el mismo sentido. Y hubo ya un momento, en 2019, donde yo le comenté esta idea, ¿no?, porque yo notaba que se hablaba mucho de extrema derecha en muchos medios, era un tema que empezaba a interesar mucho,
pero no había ningún método, ningún medio específico, ¿no? Yo digo, uy, esto me extraña porque de otras muchas cosas sí que hay un medio específico. Claro. Entonces, bueno, se lo comenté y nada, nos lanzamos a hacerlo hace ahora mismo 2 años, justo cumplimos 2 años ahora, y nada, a través de ideas de cómo hacerlo, ¿no? En la que Adrián, pues, que se maneja mejor en redes y tal, pues ha definido muchos proyectos. Eso, hemos hecho, pues eso, un enorme trabajo que la verdad es que también nos ha costado un enorme esfuerzo, ¿eh? La verdad es que nos lleva muchísimas horas, muchísimas horas. Pues bueno, el producto que emitís pues se ve, ¿no? Creo que refleja este esfuerzo y además pues la variedad de contenidos también que os esforzáis también en poder comunicar de diversas maneras, ¿no? Creo que también lo hacéis de una forma bastante, bueno, que puede llegar a un público bastante, ¿no?, generalista, y que no hace falta ser tampoco especialista. Creo que esto también ¿no?, es algo a destacar. Efectivamente, es un poco la idea que tuvimos desde siempre. Por ejemplo, nosotros hacemos artículos que podrían considerarse densos, ¿no? En plan de, como mínimo tienen 1500 palabras, suelen ser bastantes más, ¿no? Suelen ser 2500, 3000, pero pese a eso intentamos que sean, que cualquier persona que no supiera del tema, más o menos, pudiera encontrar uno y aprender. Por ejemplo, explicando cada término, aunque sea cada vez, ¿vale? Intentando referenciar las cosas. Luego, por ejemplo, hay una cosa que el progresismo pues no acababa de entender y que la extrema derecha ha entendido muy bien, que es que hay que hacer cosas en vídeo, ¿no? Que hay que llegar a la gente joven y a un público que lee menos o que tiene menos tiempo, ¿no? Entonces siempre quisimos hacer una serie de contenidos que pudieran llegar a esta gente, que fueran un pelín más ligeros. Está claro que hablamos de política y no vamos a hacer payasadas como tal, ¿no? Pero que sea un poquito más ligero. Entonces, pues bueno, hacemos vídeos cortos con noticias de extrema derecha de 1 minutito. Nuestro Twitch es serio, pero tiene un toque de humor. Intentamos que tenga un tono más afable, ¿no? Algo así, algo que pueda ser un poco más amplio y no quedarnos en el nicho de los informes, la intelectualidad, ¿no? Los espacios universitarios, que al final eso llega hasta donde llega. Yo os voy a hacer una pregunta que seguro que no os han hecho jamás. ¿Nos podéis explicar qué es la extrema derecha a día de hoy y cómo podemos combatirla? Claro, a ver, por extrema derecha, ¿no? ¿Qué entendemos por extrema derecha? Siempre ha sido un término resbaladizo. Digamos que, bueno, se considera extrema derecha los movimientos que cumplen una serie de rasgos, ¿vale? Que generalmente, pues, encuadrados más allá de la derecha tradicional. ¿Cuáles suelen ser estos rasgos? Pues hablamos del ultraconservadurismo, ¿no? El conservadurismo social, lo que depende es que las cosas no avancen, pero no hace falta que las cosas retrocedan, ¿no? ¿Qué pretende un ultraconservador? Pues un ultraconservador lo que pretende es llevarnos al pasado, ¿no? El Partido Popular, por ejemplo, puede pretender intentar, yo qué sé, que no se apruebe el matrimonio para personas del mismo sexo o la adopción, pero no intentará criminalizar a las personas LGTB, ¿no? Es la diferencia, por ejemplo, con Vox, que quiere, pues nada, ya llevarnos a leyes, a la ley del aborto original y, si puede ser, a derogarla, ¿no? Es uno de los gestos, uno de los rasgos. El ultranacionalismo es un rasgo, ¿no? Porque se puede ser nacionalista, pero claro, un ultranacionalista, cuando hablamos de eso, pues todo gira alrededor de la bandera. Luego, por ejemplo, los discursos de odio, ¿no? La otredad es uno de los rasgos que define un poco a la extrema derecha también, porque siempre necesita enemigos externos, ¿no? Esto es un rasgo muy importante en general de los movimientos de extrema derecha, que ya engloba en lo que es la discriminación hacia personas racializadas, hacia los derechos de las mujeres, hacia las personas LGTB, etcétera, ¿no? Siempre necesita un enemigo. Disculpad que, mira, está aquí mi compañero Adrián Juste, que está teniendo unos problemas con la cam, no sé si ahora se le ve. De momento lo tenemos aquí como petrificado. Sí, lo tenemos es una bonita congelado. estatua. Está petrificado, ¿no? A ver, ahora, Adrián. Bien, ahora bien. Vale, mira, perfecto. Pues mira, aprovechamos. ¿Nos escuchas, no, Adrián? Dile que gire el móvil. Que gire el móvil ahora. A ver, ¿puedes girar el móvil para que te veamos mejor? No, que lo Es que está en el trabajo. Ah, que lo pongas horizontal, me dicen, perdona, si puede ser. No.
Pues no. No funcionó, no funcionó, no te preocupes. Pues ponte vertical, no te preocupes. Al estado anterior, Adrián. Que ahora te tenemos como un toy enganchado en la pared. Así No, mejor. Pues mira, aprovechando que tenemos a Adrián aquí, que me decías antes que era la persona que te ayudaba también a la hora de transmitir los contenidos, ¿no? y darle forma. Hay un nuevo libro de Stephen Forti que habla de la derecha 2.0, ¿no? Y tú antes nos has hablado de las características y los rasgos que tiene esta extrema derecha hoy en día. Hay unas cuantas más, pero claro, es que son al menos Claro. 8 o 9 puntos que hay que matizarlos y tal. Pero bueno. quería un poco preguntar sobre este rasgo 2.0, ¿no? Que le da Stephen Forti. Tú has hablado un poco del tema de los formatos, de cómo juegan con los formatos para llegar a la gente joven, ¿no? O a otro tipo de público. Entonces, queríamos un poco preguntaros cuál es la relación, ¿no? O cuál es el papel de las nuevas tecnologías, ¿no? En esta nueva derecha para poder calificarla de 2.0. Efectivamente. Pues bueno, desde luego lo que es central, ¿no? De hecho, esto a lo mejor se lo podría explicar mejor mi compañero, que es el experto en redes, pero hasta que arregle el problema, pues bueno, os lo comento yo, ¿no? Digamos que la nueva extrema derecha no puede entenderse sin las redes sociales y el uso de Internet. Aquí hay muchas teorías, ¿no?, que hablan un poco sobre el tema. Posiblemente una cosa que referencian muchos autores, ¿no?, es que la izquierda y el progresismo se encontraba en espacios propios, ¿no?, digamos en asociaciones, en la calle, en las manifestaciones, y la derecha no tenía estos espacios, ¿no? Digamos que, bueno, la derecha es un rasgo conocido que en general se manifestaba poco, ¿no?, que salía poco a la calle, por así decirlo, y tenía menos de estos espacios. Y además, cuando había un supremacista blanco que te decía que hay una élite progresista que come niños porque lo que quieren es que dejes de consumir y te van a decir que te van a colar el ecologismo porque hay un adoctrinamiento LGTB y tal, pues ese señor loco de Texas no podía comentárselo a nadie ya que estaba aislado en su casita, ¿no? Pero claro, las redes les dieron la herramienta para que toda esta gente se encontrase y empezase a crear comunidades, ¿no? Comunidades que eran cámaras de eco, ¿no? Y poco a poco se fueron ampliando y ampliando. Y además han sido muy inteligentes, ¿no?, que es una cosa que yo creo que se ha separado con los movimientos progresistas en ese aspecto, de utilizar las redes para llegar a la publicidad. También es verdad que ya no es una cosa solamente de inteligencia. O sea, han metido, por decirlo mal y pronto, mucha pasta. Mucho dinero, que el progresismo no lo tiene, en comprar bots, comprar influencers, comprar SEO para sus canales, ¿no? Entonces, claro, con todo eso, pues la guerra cultural por redes es bastante más fácil de hacer. Claro, hablabas de comunidades y a mí es una cosa que me perturba bastante, es decir, la posibilidad de que las personas, al fin y al cabo, tanto de un signo político como de otro, puedan vivir en una especie como de burbuja mediática en la que no tengas ningún input, entre comillas, de la realidad, es decir, nada que contrastar con hechos que puedan ser comprobables, ¿no? ¿Cómo se pinchan estas burbujas en las que viven ahora pues miles y millones de personas probablemente, ¿no? ¿Cómo se pincha una burbuja así? Efectivamente, pues bueno, de esto ya entraríamos en el terreno de lo que es la posverdad, ¿no? Es decir, es un intento de la extrema derecha y esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? ¿Por qué la extrema derecha se pasa el día atacando a la ciencia, a las instituciones, diciéndote que estos informes no son nada, porque lo que quieren es llevar a un estado en el que todo es una opinión, ¿no? La opinión es muy respetable cuando hablamos de nuestras cosas, ¿no? ¿De qué me gusta? Pues a mí me gusta más comer macarrones, por mucho que me digas que la paella es un alimento superior, pues a mí lo que me encanta son los macarrones, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. O el cine, yo qué sé, del oeste, ¿no? Pues bueno, perfecto. Ahora lo que te quieren llevar esta gente es que todo es una opinión, ¿no? De si todos los científicos dicen que existe el cambio climático o hay un gran consenso alrededor de eso, si hay un señor que dice que no, aunque ese señor no sepa nada, pues bueno, son dos opiniones y ambas son respetables, ¿no? Entonces, sobre eso construye, ¿no? Sobre eso construye lo que se llama la posverdad, que es intentar cambiar la realidad a base de discurso, y lo sorprendente es que funciona mucho, porque claro, la gente lo que quiere es oír
ideas que le confirmen, ¿no? Sus sesgos mentales. Entonces, claro, con esto lo consiguen y además, ojo, esto es muy importante, por ejemplo, porque lo que son las contradicciones las toleran muy bien. Es decir, Vox tiene unas contradicciones gigantescas, sobre todo entre su acción política y lo que dice, y da igual, lo que se queda a la gente es el discurso. O sea, hay una gran cantidad de gente a la que con el discurso le llegas. Y a ese creo que es otro acierto de la extrema derecha. Entender que el discurso era importantísimo. Tan importante es lo que dices como cómo lo dices, que se ha olvidado mucho desde otros sectores, porque, claro, se creía, ¿no?, cultural, que ¿no? Tener la razón... Claro, que tener la razón te iba a llevar a convencer. Y esta gente ha entendido que no, que puede convencerte de lo que quiera siempre que te venda bien el discurso. Y a lo que me dices de pinchar la realidad, es muy complicado, sobre todo cuando, o sea, por ejemplo, cuando alguien está metido hasta el fondo, es muy complicado sacarlo de ahí, si es que se puede. Yo no lo tengo tan claro. Lo que se puede es intentar que la gente no llegue a esos puntos de radicalismo, mostrar las contrariedades, que es un poco lo que hacemos, ¿no?, en Al Descubierto, porque en Al Descubierto no estamos cubriendo cada paso de Abascal, ¿no? Porque hay algunos medios que quieren cubrir a Vox y lo que te hacen es que cada cosa que hacen te la comentan. No, hombre, eso lo que hace es darle publicidad. Lo que tendrás que mostrar son sus contradicciones, las cosas que están fallando, aunque también puedas cubrir cosas de ellos, ¿no? Para ver por qué estamos argumentando que eso es malo, ¿no? Porque es importante no solamente decir extrema derecha, sino, oye, esto es el mayor peligro para la gente que pueda creer en los derechos humanos, históricamente hablando, de los últimos 100 años. Además también, como tú decías, es un fenómeno global, ¿no? Y en este fenómeno global, en esta nueva extrema derecha, creo que hay un personaje, ¿no?, que destaca por encima de muchos otros, que es Steve Bannon. Entonces queríamos un poco preguntarte por cuál es, ¿no?, por cuál es su papel, cuál está siendo su papel en esta formación, ¿no?, de un movimiento global, de eso que se llama The Movement, ¿no?, que está, digamos, articulando una extrema derecha, pues bueno, en diferentes territorios, ¿no?, y espacios, con incluso ejemplos, ¿no?, de que han llegado al gobierno, como tenemos los Trump o los Bolsonaro. ¿Cuál es el papel de este personaje? A ver, en el caso de Steve Bannon, ¿no?, de lo que estamos hablando, indudablemente es de un precursor. Mira, justamente Adrián también sabe bastante de Steve Bannon. Pero lo veo ahí. Adelante, Adrián, adelante. Adelante. ¿A mí se me oye ya? Sí, ahora sí. Creo que sí. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Vale. Habéis preguntado por Steve Bannon, ¿no? Sí, su papel. Vale. A ver, Steve Bannon es un que aparece en un momento muy determinante, porque recoge varios testigos. Para la gente que no sepa quién es, Steve Bannon fue el asesor de Donald Trump en la campaña electoral del año 2016, que es cuando Donald Trump gana las elecciones. Bannon ahí hace un poco de nexo entre un movimiento que estaban haciendo en muchos foros de internet y sobre todo en espacios virtuales, que él ya había ido canalizando a través de un medio de comunicación ¿vale?, del cual es durante un tiempo, recuerdo si director o subdirector, pero bueno, marca bastante la agenda. Y él, a través de ese medio, hace de altavoz de varias ideas ultraconservadoras que, aprovechando el discurso tal, ¿no?, de los medios, de las bromas, etcétera, pues había ido alimentando ciertos esciertos. Él lo canaliza todo. Igual que, por ejemplo, Infowars de Alex Jones, canal que va todo eso hacia de las conspiraciones y demás. Él recogió un poco todo ese testigo y empezó a utilizar el lenguaje de Internet y a ideas ultraconservadoras. De la misma manera, por ejemplo, Richard B. Spencer con Radish Journal, pero él lo hizo hacia espacios y hacia ideas más neonaz. Ambos, de hecho, son, digamos, las dos corrientes de la corriente alternativa del movimiento de la derecha alternativa alt-right estadounidense, ¿vale? En su vertiente más clásica o más dura. Parece que lo hemos perdido. Representada y en su vertiente más light, ¿Has perdido? Sí, te hemos perdido, Adrián. Ahora sí.
Hola. Sí, a ver si puedes retomar la última frase. Sí, eso, que estaba por un lado Spencer, que representa, digamos, la ala más dura de la alt-right, y Steve Bannon, que representa, digamos, la más modernizada, ¿no? La que, por ejemplo, es la más antifeminista, la que más habla del tema del libertarianismo, etcétera. Bueno, de lo político incorrecto, ¿vale? Estas cosas que nos van sonando, ¿vale? Y bueno, Steve Bannon consigue hacer toda una estrategia comunicativa, todo un discurso que es evidente que a Trump le sale muy bien. Y como le sale muy bien, Steve Bannon vive un momento dorado y él empieza a erigirse como uno de los voceros, uno de los portavoces de la alt-right. Entonces, debido a eso, llega a tener con toda la extrema derecha a nivel global, sobre todo europea. Por ejemplo, llega a través de Rafael Bardají, que bueno, es un señor que fue asesor en su momento de José María Aznar, y luego pues bueno, ahora es de Vox, y a través de ahí entra en contacto con esas redes que Aznar, y a través de la Fundación FAE había creado en su, ¿no? Cuando la época de George W. Bush y de toda esta gente, y a través de Vox y otra gente de extrema Europa, cada uno con sus contactos, tejer exactamente el mismo discurso. Y de hecho, las estrategias son copiadas hasta, por ejemplo, ya no solamente la prensa o los políticos, sino también, digamos, los influencers de contenido que se dan a un lado del océano, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las patas más importantes a nivel de era Milos Yanopoulos, ¿vale? Era un chico joven, sexual, tenía un discurso súper machista, y ese hombre ha marcado el camino, por ejemplo, de muchos influencers que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esa es una pieza fundamental. Sí que es verdad que ahora mismo, tal y como está la extrema derecha, ahora mismo está caído un poco en desgracia, pero vamos, el impulso que le dio en la segunda década pasada a la extrema derecha estadounidense es, o sea, no se puede entender la extrema derecha moderna sin Steve Bannon, creo yo, y sobre todo sin el medio que tiene detrás. Disculpa que te cortemos, porque creo que has dicho algo como muy interesante, y es que hablabas un poco de que al final parece que esto va un poco como en decadencia, ¿no? Entonces también nos queríamos preguntar precisamente por este hecho, ¿no? De que al final Trump pues perdió la segunda elección. Parece que Bolsonaro es posible que también pierda las elecciones. ¿No está viendo un pequeño punto de inflexión, ¿no? en eso que estáis explicando? Adrián, estás silenciado. Es que hay mucho eco. Primero, ojo con fijamente en lo electoral. Eso es lo primero. Que Bolsonaro y Trump pierdan elecciones, o que algún gobierno de extrema derecha grande o pequeño pierda las elecciones, no quiere decir que el movimiento esté en decadencia, ¿vale? Bolsonaro se han visto en la tesitura de tener que gestionar la pandemia. Todo lo que yo pienso perder, amén de otras tantas contradicciones y otras tantas polémicas, porque Bolsonaro también es un poco una dentro de la derecha, es muy polémico, muy sutil. Además, muy construidos por el sistema parlamentario brasileño. Entonces, son dos casos que hay que coger pinzas. Evidentemente, es una prueba de que la extrema derecha puede ser derrotada por el contexto adecuado. Quiere decir que la extrema derecha es una cosa en decadencia, mucho cuidado. Por un lado, que incluso si nos fijamos en el fija electoral, en muchos sitios todavía no han tocado techo. Eso por un lado. Y por otro, porque una cosa que repetimos mucho en el descubierto es que no es tan importante lo electoral como el discurso. Es decir, no sirve de nada que pierdas elecciones si luego partidos políticos que te copian el discurso. O si la sociedad termina sus valores o tu discurso también. De hecho, Izquierda le ha pasado mucho eso, que ha perdido elecciones, pero ha conseguido convencer a muchos, ¿no? Eso es en lo que se fijó Alain de Benoist en los años 70, cuando hablaba del tema cultural, cuando empezó a idear todo esto, ¿no? de que la izquierda alternativa o los movimientos socialistas o comunistas no ganan elecciones, pero es verdad que sus ideas sí que terminan impregnando partidos.
Por ejemplo, Totalmente. los partidos conservadores terminan aceptando el matrimonio sexual, dando muchas cuestiones de la igualdad. Eso es de lo que queja la extrema derecha, ¿no? Por eso no van la derechita cobarde. Claro. Pero claro, nos encontramos con el proceso. Por ejemplo, un ejemplo que pongo en Dinamarca, las leyes anti-inmigración más fuertes las aplica el gobierno socialdemócrata. ¿Sabes? También tenemos a Boric en Chile hablando del problema de la inmigración y no sé qué. Es decir, si pierden a nivel electoral, luego hay una amplia sociedad de los partidos políticos que intentan frenar a la extrema copiando su discurso, ¿de qué nos sirve? Aquí tenemos en España al PP. Claro. También ya está hablando de ley de concordia y León, de ley de la intrafamiliar y no sé qué. Claro, yo creo que es bastante evidente. Si luego todos los partidos van a dar un giro a la derecha. Claro, yo creo que es bastante evidente que han contaminado, por decirlo así, de algún modo, la cultura del país. Yo creo que es muy obvio también en Estados Unidos cómo han dividido la sociedad en dos, al margen de cuál sea el resultado electoral. Y antes que Juan nos hablaba precisamente de la caracterización, en este caso del movimiento, yo te quería hacer una pregunta que tampoco te habrán hecho jamás, que tiene que ver básicamente en cómo está el movimiento, en este caso de ultraderecha, en Europa. Brevemente, pero ¿cómo se encuentra ahora mismo? Para Juan, esta pregunta. Sí. Además, la ultraderecha europea es un poco también uno de mis temas. Pues bueno, digamos que la ultraderecha en Europa ahora mismo se encuentra en un proceso de reconfiguración, ¿no? Digamos que ahora mismo, aparte de que también hay una cosa que señalar, que es que la ultraderecha ya se ha hecho un poco más grande, entonces empieza a tener más problemas tanto internos como externos. Es decir, hasta ahora eran un bloque compacto que había encontrado un discurso y eran todos amigos, ¿vale? Ahora, aunque siguen habiendo muchos pulsos en esa dirección, ya empiezan a haber fricciones internas. Por ejemplo, del Steve Bannon que comentasteis antes, ¿no? Steve Bannon ha tenido muchas peleas con Trump porque no se le dio el papel protagonista que él esperaba, pero sigue apoyándolo porque es el candidato, ¿no? Viajó a Europa, como habéis dicho, a intentar hacer su The Movement, con poco éxito, la verdad. Tuvieron muchos partidos que no están interesados, ¿no? Pero ahora la cosa ha cambiado un poco. Digamos que en Europa, para que la gente lo entienda, ¿no? Hay dos partidos, ¿no? Dos grupos que reúnen a los partidos de extrema derecha. Son el grupo Identidad y Democracia, que reúne a los partidos que más de la nueva derecha, ¿no? Más de la nueva extrema derecha, más tipo alt-right o de corte un poco neofascista clásico, o que heredan esa herencia, ¿no? Y por otro lado, el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que aquí están directamente los ultraconservadores. No quita que de vez en cuando haya alguno que esté en otro, por alguna cuestión geopolítica, ¿no? Como por ejemplo Fratelli d'Italia está en los conservadores y reformistas europeos y son directamente de la tradición más postfascista, ¿no? Pero bueno, Vox está en este segundo. ¿Qué pasa? Viktor Orbán, ¿no? Una figura clave dentro de la extrema derecha europea, el presidente de Hungría, además con mucho éxito, encarna su cuarto mandato consecutivo, no porque sea tan bueno también, sino porque retuerce todo el rato las leyes para garantizarse mantener el poder, controlar a la judicatura, etcétera. Bueno, lo que se llama la democracia iliberal, ¿no? Que es un poco en las nuevas dictaduras encubiertas de la extrema derecha. Pues este señor fue finalmente expulsado del Partido Popular Europeo, tenía un grupo grande, fue expulsado, porque su objetivo era derechizar al Partido Popular Europeo y no acabó llevándolo al camino de la extrema derecha. Y ahora, con Orbán fuera, ya están diciendo, oye, ¿por qué no creamos un gran eurogrupo con toda la extrema derecha y conseguimos que sea la segunda o tercera fuerza del Parlamento Europeo, ¿no? Y gracias a eso podrían obtener más presidencias, más comisiones, etcétera. Lo están intentando. Hay reticencias internas porque, sobre todo, la gran pugna de estos grupos es la geopolítica, que ahora con la invasión de Ucrania se ha arreglado un poco, porque claro, la gran pugna era otanistas, que son los conservadores y reformistas europeos, e Identidad y Democracia, que es acerquémonos a Rusia. Claro, ahora tras la invasión de Putin a Ucrania, claro, los más prorrusos pues están empezando a comer un poco sus palabras, ¿no? Claro. Entonces, claro, aunque lo curioso, por ejemplo, es que Polonia y Hungría, que son dos de los grandes referentes de la extrema derecha internacional del grupo de Visegrado, hasta ahora eran uña y carne,
¿no? Y esta guerra de Ucrania los ha separado totalmente, hasta el punto de que Polonia ha pedido ser duros con Hungría, etcétera, ¿no? Pero digamos que hay un intento por fin de controlar la Unión Europea, que es el objetivo. Ahora el objetivo ya no es salir de la Unión Europea, sino tomar el control de la Unión Europea, ¿no? Una cosa que solo pueden hacer siendo tan grandes que obligan al Partido Popular Europeo a poder pactar con ellos, ¿no? Y, al final el Partido Popular Europeo será el que tenga un enorme peso en lo que pase con la extrema derecha en el futuro. Y Juan, ahora que describías este fenómeno de este, digamos, capacidad que tiene también para reconstruirse a pesar de sus, ¿no? de los cambios de contexto y a pesar también de sus propias diferencias internas. Hablabas también ¿no? de ese término de democracias iliberales, que es muy interesante también, porque está el libro ese de Anne Applebaum, ¿no? del ocaso de la democracia, que lo explica muy bien, ¿no? Cómo se crean estos contextos, básicamente en Polonia y en Hungría, y también explica muy bien lo que tú dices, ¿no? Esas diferencias de matices que hay entre las extremas derechas de diferentes países, que hasta la fecha han imposibilitado que se fosilicen, ¿no? En un único espacio, y que además es verdad que ahora hay que incluir, ¿no? El tema de la guerra de Rusia, ¿no? Pero quería preguntar también, a raíz de lo que comentabas, ¿qué maneras tenemos de luchar contra este fenómeno? Pues bueno, esa es un poco la gran pregunta, ¿no? Sí, de nuevo, si hubiera una respuesta clara, pues no estaríamos aquí nosotros, ¿no? Directamente no haría falta. Pero bueno, tenemos algunas herramientas, ¿no? Nosotros podemos hablar un poco de qué sabemos que funciona. Aquí hay un principio básico, primero en comunicación, ¿no? Que es intentar no caer en su relato, ¿no? De decir, nunca pelees en el relato del otro. Es decir, como por ejemplo, en las francesas, cuando hicieron el debate electoral, había un bloque que era inmigración y delincuencia. Y tú, hombre, es una pregunta que ya tiene una respuesta. Ahí me estás uniendo dos términos que no tienen necesariamente que ver. ¿Por qué no hablamos mejor de pobreza y delincuencia? ¿No? Claro. Que esa sería la verdad. Porque los inmigrantes ricos no roban, ¿no? Y claro. Entonces, claro, aquí a lo mejor estamos hablando de que es casualmente siempre la gente con menos recursos la que puede tener más comportamientos delictivos, y si los sesgamos por edad y clase, pues a lo mejor no salen tan diferentes a los autóctonos, ¿no? Entonces, no entrar en sus relatos, ¿no? Saber cambiarlo a tu relato. Luego, mostrar sus contradicciones. Esto es muy importante, porque claro, lo que hemos explicado antes, ¿no? Muchas veces se informa de ellos, pero no se muestra que están haciendo bien o mal, ¿no? Luego, el tema de la publicidad. Les damos demasiada publicidad. Está claro que no podemos entrar, esto de no hay que darles espacio, no hay que hablar de ellos porque se hacen más grandes. Eso ya no funciona, porque ya hemos pasado de esa fase de silenciación, claro. ¿No? Ahora son demasiado grandes. Entonces, pues bueno, hay que ir a contrastar sus ideas, a contraatacarlas. Para eso se necesita una red, ¿no? Que es un poco, ellos ya la tienen. Entonces yo creo que desde ahora, desde los momentos progresistas también, pues se está intentando un poco, ¿no? Tejer otra red audiocomunicativa, por así decirlo, que pueda contraatacar, ¿no? Por aquí. Y ya te digo, luego también una cosa muy importante, y esto va para los gobernantes, que es que la extrema derecha no puede triunfar si la situación material es buena. Es decir, ellos siempre crecen en periodos de grandes problemas sociales, ¿no? De ausencia material, por así a cabo. Entonces, que viene la extrema derecha, no te va a funcionar si la vida de las personas empeora y empeora. Porque al final nadarán en eso. Nadarán en eso para no arreglar nada. Porque ellos están aquí, o sea, una idea central de la extrema derecha es que ellos están aquí para mantener los privilegios de las élites. Sí, aparte, o sea, justo hablábamos de esto, ¿no? Antes de la entrevista, del hecho de que el frame, ¿no? de democracia versus fascismo hay que superarlo completamente, ¿no? Sí. Fue una trampa, fue democracia o fascismo, fue comunismo, democracia y todos. Pues fascismo, democracia, el comunismo, democracia. Ya has caído en su trampantojo. Ahora pelear ahí y así ya no hablamos ni de la sanidad madrileña, ni de los errores de gestión, ni de nada. Eso fue un ejercicio de campaña de la ultraderecha que, bueno, la hizo Miguel Ángel Rodríguez, que ese señor era el trumpismo antes de Trump, ¿no? No es ninguna novedad. Y claro, lo hizo y ahí todo el mundo picó.
y al final, pues mira, no hablas de las cuestiones materiales e importantes y al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Nos hablabas de prorrusos y nos hablabas en este caso de algunas situaciones que se han dado en términos de geopolítica. Yo te quería preguntar por Marine Le Pen. ¿Victoria por llegar a la segunda fase, por decirlo así, o derrota por haber perdido ante Macron? Es que realmente las dos lecturas son aceptables, ¿eh? El resultado es tan resbaladizo que lo permite. Por un lado, tenemos que tener claro, ¿no?, que la extrema derecha francesa ha conseguido el mejor resultado de su historia, ¿no? Por otro lado, tenemos que es la octava vez, creo, que un Le Pen pierde en la carrera a la presidencia, ¿no? Que ya es muchas derrotas. Pero este resultado le va a valer para mantenerse en el poder lo más seguro, ¿eh? Parecía en todo momento que Le Pen se iba a acabar yendo ahora. Pero claro, el resultado ha mejorado, si no me equivoco, 8 puntos, ¿no? Macron, pues eso, ha bajado en la misma cantidad o un poco más. Entonces, claro, el resultado le va a permitir mantenerse. Además, la candidatura de Zemmour se desinfló. Y no solamente se desinfló, sino que la aparición de un contendiente todavía más radical blanqueó a Le Pen, ¿no? Porque claro, de hecho hubo un momento que le dijo a Zemmour, no hombre, no seas tan exagerado, que somos franceses, que esto es la República, eso es una salvajada, y tú, ostras, que te diga eso, ¿no? Claro que esto es un plan de Le Pen de hace muchos años, ¿no? La desdiabolización del Front National para que sea una medida más aceptable. Entonces, yo creo que gracias a esto, pues bueno, Le Pen va a conseguir mantenerse. No está claro que tiene ya muchos enemigos internos, pero quizás consiga quedarse porque sigue siendo un referente. Aunque también, ojo, yo creo que otra cosa que le puede preocupar mucho a Le Pen, que hasta ahora no era un problema, era el gran frente amplio este que se ha hecho a la izquierda, porque, claro, hasta ahora estaba claro que la segunda fuerza era la extrema derecha, y eso no había que discutirlo. Además, como ha dicho mi compañero Adrián antes, la hegemonía de las ideas de derecha en Francia está siendo muy preocupante. Es decir, antes de las elecciones las encuestas estaban como los primeros 4 partidos a Macron, ¿no? Que digamos que es centro-derecha, vamos a decir centro es mucho decir, ¿no? Pero bueno, centro-derecha. A Le Pen, a Zemmour y a los republicanos. Originalmente eran estos 4, ¿no? Luego apareció Mélenchon ahí, que nadie se lo esperaba, y empezó a subir. Ahora parece que en las próximas legislativas Mélenchon va a ser segunda fuerza. Esto puede ser un golpe muy grande para Le Pen, y esto sí que podría causar un movimiento interno que la descabezase. Un mal resultado aquí sí que podría descabezarla, porque ahora mismo te digo, hay gente dentro del Front Nacional, bueno, ahora Rassemblement Nacional, que han puesto en duda su liderazgo, ¿no? Pero está consiguiendo mantenerse. El resultado que va a decir mucho sobre su futuro. Pues Juan y Adrián, pues se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que está siendo muy interesante y nos hemos pasado mucho del tiempo que teníamos previsto, pero es que valía la pena escucharos. Bueno, nos vamos con esta idea un poco con todas las prudencias y todas las cautelas a la hora de hacer comparaciones entre países, pero con esta idea de Frente Amplio, ¿qué te parece, Aina? Para combatir la extrema derecha. Cambiaría el nombre, pero el concepto lo compro. que es bueno, como horizonte para acabar también con un poco de optimismo y esperanza, ¿no? Sí, si tuvierais, para despedirnos en positivo, si tuvierais que decir en una palabra, un consejo que le daríais a la gente para que siga combatiendo a la extrema derecha, en una palabra o una frase, para despedirse. La política es una carrera de fondo, es decir, aunque parezca que ahora vienen mal dadas, lo importante es construir. Esta gente lo ha hecho durante 50 años, llevan 50 años intentando cómo ganar, ¿vale? Y ahora han encontrado una fórmula, nosotros tenemos que seguir. ¿Vienen mal dadas? Pues que vengan. Si nosotros sabemos que lo que hacemos lo hacemos por la igualdad y por el futuro. ¿Algo a añadir, Adrián? Y sin lucha no se consigue nada en esta vida, en esta vida. Pues muchas gracias por venir, gracias por recomendamos obviamente desde la Futura, ¿no? Seguir la actividad del Descubierto, y bueno, gracias por venir a la Futura y que sepáis que esta es vuestra casa también. Nada, un placer y espero también que vengáis algún día al tweet de Spanish Revolution, ¿no? Desde emitimos cada miércoles a las 9:30 de la noche, y que la gente puede seguirnos en el descubierto.org, que ahí está todo, y que es un placer y espero veros pronto.
Pues oye, Max y yo nos autoinvitamos cuando Exacto. queráis. Perfecto. Nos venimos en pack. Muy bien, muy bien. Hasta pronto. Hasta Adiós. pronto, muchas gracias. Bueno, pues terminamos ya, ¿no? Con un poco repasando la programación que queda para esta semana. Terminamos repasando. El martes a las 7 de la tarde tenemos a Chris Blanco, creador del podcast Como si nadie escuchara, en el programa de Carla Galeote, Generación sin miedo. El miércoles a la 1 del mediodía tenemos a Ofelia Carbonell, de Agenda Merda, a la Futura News. El miércoles a las 7 de la tarde sabéis que viene La Dilla Rusa, no se puede fallar con esta cita. El jueves a las 7 tenemos el Data Star Take y el Spin Doctor, me lo estáis poniendo muy difícil, Alex Olowski en la Academia Jedi, que Jedi es lo único que he entendido de toda la frase, pero es súper interesante todo, ¿vale? Y nos quedamos, yo creo, con esta idea de resistir, de aguantar, de formarse, de aguantar, sea lo que nos tenga que venir, vamos a estar, y es que no nos queda otra. Y venceremos. Hombre, por supuesto. Bueno, Futurers, os dejamos y nos vemos pronto. Fins una altra. Un beso.